La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una afección en la que el ácido o la bilis estomacal irrita el revestimiento del esófago. Puede irritar el tubo de deglución, que causa acidez gástrica. Los síntomas del reflujo gastroesofágico se describen generalmente como una especie de dolor o sensación de ardor en la parte posterior de la zona de la garganta y el pecho, generalmente detrás del esternón. Algunas personas también experimentan un sabor amargo o ácido en la parte posterior de la garganta. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un reflujo ácido suave que ocurre al menos 2 veces por semana, o un reflujo ácido de moderado a grave que ocurre al menos 1 vez por semana. Entre los factores de riesgo para el desarrollo del reflujo gastroesofágico están la forma y los tipos de alimento que se ingieren, el consumo de cítricos, algunos tipos de bebidas con cafeína y alcohol que incrementan el nivel de ácido en el estómago, tabaquismo, problemas con el estrés, obesidad y cambios hormonales durante el embarazo, entre otros. En la mayoría de los casos se puede controlar el malestar que produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico con cambios en el estilo de vida. El alivio que proporcionan los medicamentos de venta libre suele ser temporales. Sin embargo, algunas personas que tienen esta enfermedad pueden necesitar medicamentos más fuertes o cirugía para aliviar los síntomas. Si usted sufre problemas digestivos constantemente o se tiene algún tipo de preocupación, consulte a su médico. Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo Cuesta y estamos transmitiendo su programa Por Tu Bienestar con los expertos de la salud. Como siempre, aquí se trabaja con la información de vida por medio de los especialistas, los expertos como tal. Y me da mucho gusto aquí transmitir. Estamos dentro de las instalaciones del Hospital HMG, de la Clínica de Gastroenterología Integral, Nutrición y Obesidad, una clínica que tiene poco que la acaban de abrir directamente y coordinada por expertos, y obviamente pues aquí nos recibe uno de los especialistas más reconocidos de México, el doctor Quintín Héctor González Contreras. Doctor, qué gusto que nos invitaste a tu espacio de trabajo, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí. Con mucho gusto, Gerardo, aquí estamos dispuestos para hablar un poco del tema del reflujo. Claro, reflujo gastroesofágico, doctor, es un tema que bueno, yo creo, usted sabrá las estadísticas, pero pues los mexicanos lo padecemos mucho, ¿no? Por las condiciones de comida, alimentación como tal y consumo de bebidas. Sí. Y en fin, doctor, ¿qué es? A diferencia de colon irritable, por ejemplo, donde el factor emocional juega un 50% y el resto de la alimentación, yo diría que aquí un 80% es los hábitos de alimentación y un 20% que puedas tener algún factor como la presencia de una hernia yatal, pero vale la pena mencionar que no todos los pacientes con reflujo necesariamente tienen hernia yatal. Ok, hay, como tal, ¿cómo podría definir este reflujo gastroesofágico? Bueno, el reflujo gastroesofágico es el conjunto de signos y síntomas doctor, que principalmente se caracteriza por la presencia de hiperacidez, que el paciente lo va a referir como dolor a nivel epigástrico o en la boca del estómago, como la sensación de agrura o de quemazón o de ardor retroesternal, y que cuando llega a ser más alto, más severo, irrita también la garganta y eso condiciona cambios en la voz. Eso se conoce como síndrome de Cherry, cuando amanecemos con la voz ronquita, la voz ronca, la garganta irritada, incluso comezón a nivel de los oídos, o tos inexplicable por un proceso infeccioso, y muchas ocasiones el paciente va de manera recurrente con el otorrino porque piensa que es un problema respiratorio o con el neumólogo, pero nada que ver, y cuando lo revisan ven que está lastimada la laringe y entonces lo mandan ya con los especialistas de gastroenterología. Y bueno, la manera de abordar un paciente con reflujo, el primer paso es una endoscopía, además de darle tratamiento médico 4 a 6 semanas después de una endoscopía, porque eso nos va a delimitar
el grado de reflujo, de esofagitis. Hay varias escalas, la más utilizada es la escala de Los Ángeles. Y si tenemos ya un daño estructural, es importante mencionar que no todos los pacientes hacen daño. Hay pacientes que la endoscopia puede estar dentro de límites normales, y ahí es muy importante apoyarnos con estudios específicos, como es la pHimetría, para ver cuántos episodios de reflujo tiene el paciente en 24 horas, y sacar un índice que se llama índice de Demister, que por arriba de 14 es anormal, y también ver las presiones mediante un estudio que se llama manometría esofágica, porque eso pudiera contraindicar incluso una cirugía. Bueno, son estudios bien específicos, doctor. Y bueno, ahorita platicamos un poquito más de estos estudios, pero también esta sensación muchas veces de que cuando comes, que se te va toda la comida hasta la garganta, esto tiene que ver con este reflujo gastroesofágico. Muchas veces hasta te sientes un ardor, inclusive hasta una sensación de que te quema la comida, ¿no? Si la sensación es justo lo que describes, la quemazón o el ardor, y se acompaña de reflujo de jugo gástrico o de alimento, sí podríamos estar ante la presencia de un reflujo gastroesofágico. Pero es muy importante ver las características del alimento que se regresa, porque si estás hablando que es una comida que tienes más de 2 días que la consumiste, a lo mejor no es un reflujo, a lo mejor tienes un divertículo de Senker aquí en el cuello, y ahí se queda atrapado el alimento y después lo regurgitas 2 días después. Entonces, sí, bueno, sí, hay varias situaciones, doctor, tú eres el experto. Y si tienes dificultad para el paso de los alimentos o dolor, eso se llama disfagia, y justo para eso también sirve el estudio de la manometría, para descartar si no manometría esofágica, para ver si no tienes un problema de atalasia o una estenosis, que puede ser incluso por un cáncer de esófago. O sea, los problemas a nivel digestivo alto puede ser a veces una situación grave. De acuerdo. Puedes pensar que tienes reflujo, que tienes una agruras, y en realidad puedes tener hasta un cáncer de esófago. Hablemos de los factores de riesgo, ¿te parece, doctor? Para pues, dejar más claro este tema, hay algunos que bueno, los comentamos a nivel general, los mencionaron como tal. Esta parte de la comida sería un factor de riesgo. Sí, es un factor de riesgo la alimentación, por supuesto que si consumimos muchos irritantes, si consumimos comida con grasa, mucha grasa, la grasa disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. El chocolate, por ejemplo, en los pacientes que ya tienen reflujo, empeora los síntomas. El chocolate entonces es peligroso en ese sentido. Sí, porque te disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y te favorece el reflujo. Claro. Por otro lado, obviamente el consumo de bebidas alcohólicas, el fumar, también te puede empeorar el reflujo, el sobrepeso, los malos hábitos, el que cenes y te vayas a acostar, la posición horizontal también favorece que se regrese el jugo gástrico. Entonces hay que dejar un tiempo, mínimo 2 horas, después de tu último alimento, ya que te vayas a dormir. Sí, porque fíjate que estamos muy mal acostumbrados nosotros los mexicanos en la cuestión de convivir con los alimentos, porque muchas veces comes y te vas a dormir, te echas la famosa siestecita, ¿no? Y que te dicen que te da el mal del puerco, ¿no, doctor? Y lo que provoca es que te suban los gases, ¿no, doctor? Pues ahí se puede combinar también si consumiste bebidas gaseosas. También, la distensión del estómago generada por las bebidas gaseosas produce mayor secreción de ácido. Que sería otra sintomatología, ¿no? Otro factor de riesgo como tal. Las bebidas, el tabaquismo, doctor. Así es, ya lo mencionamos. Seguiremos platicando de esto en el siguiente bloque. Recuerden, nosotros estamos transmitiendo su programa Por Tu Bienestar, recuerden, Por Tu Bienestar, con los expertos de la salud. ¿En dónde estamos? Estamos directamente en el Hospital HMG, una opción muy interesante para que venga y traiga a su familia si es que presenta algún problema, o venga usted a tratarse. Aquí están médicos especialistas en muchísimas áreas de la salud, y en especial estamos hablando en la clínica, estamos transmitiendo de la clínica de gastroenterología, integral, nutrición y obesidad, que son 3 puntos estratégicos para revisión periódica. Vamos a hacer un corte, regresamos.
Bueno, pues seguimos aquí transmitiendo su programa Por Tu Bienestar desde el Hospital HMG de Coyoacán y está, pues obviamente conmigo, uno de los especialistas y consentidos del programa Por Tu Bienestar, el doctor Quintín Héctor González Contreras. Doctor Quintín Héctor González Contreras, reflujo gastroesofágico. Antes de seguir con el tema, me gustaría que nos platicara, ya que estamos aquí en la clínica. Te agradecemos muchísimo todo el espacio que nos has brindado, toda la posibilidad de poder grabar y darle a conocer al auditorio pues lo que es este hospital, las ventajas que tiene, pero qué mejor en tu voz que les puedas platicar al auditorio, por favor. Sí, como mencionabas en el bloque previo, esta clínica está constituida por un grupo de especialistas en los cuales unimos varias subespecialidades de gastroenterología, como es colon y recto, hepatología, endoscopía de alta especialidad, neurogastroenterología para hacer todos los estudios de fisiología digestiva y la parte de nutrición y de bariatría que complementa los pacientes que tienen sobrepeso y que llegan a ser candidatos a un tratamiento de tipo quirúrgico o bien tratamiento médico con dos nutriólogas expertas y con una psicóloga también para detectar problemas o trastornos de alimentación. O sea, en general es un equipo pues bien enfocado a estas áreas, interdisciplinario, con experiencia vasta en cuanto a atención al paciente y en experiencia en cirugía, doctor. Es correcto, somos un equipo multidisciplinario que ya contamos con más de 20 años al menos de experiencia clínica y también con múltiples publicaciones científicas, revistas indexadas, revistas con arbitraje, de tal manera que los resultados deben ser satisfactorios. Claro, dado que el personal que conformamos este grupo tenemos la formación adecuada. Y bueno, siguiendo con el tema de reflujo gastroesofágico, ¿te parece que lo volvamos a retomar? Mucho gusto. Bien, el bloque pasado, bueno, ya hablaste de lo que es algunos síntomas, algunos factores de riesgo, mencionaste que obviamente la alimentación, el tabaquismo, la calidad de las bebidas, muchas veces el chocolate inclusive también comentaste, pero habías comentado y comentaste también esto de la hernia hiatal, y también yo tengo entendido que otro punto es el proceso de un embarazo, que también puede presentarse esta enfermedad del reflujo. Sí, vamos a tocar primero el tema con las embarazadas. De acuerdo, ahí doctor. hay una cuestión hormonal Sí. Y una cuestión también física. Sí, doctor. La cuestión hormonal está ligada con la producción de progesterona, lo cual hace más lento el tránsito intestinal. Y después viene la parte física en la cual, conforme va avanzando el embarazo, se desplazan todas las vísceras por el tamaño del útero y entonces empujan hacia la parte superior del estómago y el diafragma, y eso favorece que tengas la presencia de reflujo o de las típicas agruras del embarazo. Muchas de ellas... ¿Y son típicas realmente, doctor? Sí, sí, son muy características. Yo diría que el 90% de las embarazadas Sí, las presentan. el porcentaje más alto. Y normalmente se quita después de que ya nace el bebé. Sin embargo, algunas pacientes quedan con cierto sobrepeso, ¿Sí? O ya tenían alguna predisposición, ya tenían alguna pequeña hernia que puede empeorar con esta subida de peso, o con los esfuerzos de otra naturaleza, ejercicio y demás. También recordar que hay pacientes que desde el nacimiento traen reflujo congénito. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Tienes regurgitaciones o reflujo desde el nacimiento. O sea, desde bebé ya Desde traes bebé. este reflujo. Por ejemplo, los que, perdón que te interrumpa, porque si no se me va la idea. ¿Esto de la intolerancia tiene que ver con el reflujo? No necesariamente. No necesariamente. Son dos cosas Diferentes. distintas, Ok. Pero hay pacientes que desde el nacimiento tienen hernia hiatal. Ah, ok. Entonces, en la edad adulta igual se hace más manifiesta Sí. esta sintomatología. Desde luego los criterios para someter a un paciente pediátrico a tratamiento quirúrgico son Sí. diferentes que en la edad adulta, pero también se opera. También. Entonces ahí le das tiempo hasta los 2 o 3 años de edad para ver si con medidas higiénico-dietéticas y con medicamentos se logra corregir el reflujo. Ya en la vida adulta... ¿Cómo se logra corregir este reflujo? Hay medicamentos que se llaman procinéticos, que favorece que esté menos tiempo en contacto la acidez
y que no tenga tanto reflujo. Ok, y en la vida adulta comentabas. En la edad pediátrica también De las dos. se utiliza la cisaprida y se utilizan medidas higiénico-dietéticas como que el bebé duerma con 2 almohadas, que después de alimentarlo le den sus palmaditas para sacar todo el, Para el aire, ¿no? todo el aire que Claro, que doctor. repita, que no se vaya luego a dormir en posición horizontal, porque incluso se pueden broncoaspirar. Hay pacientes que tienen un Exacto. reflujo muy severo y No. pueden hacer neumonías. Entonces, ¿Hasta muerte? pueden llegar a fallecer por una broncoaspiración. Está complicado, Es doctor. una situación. Pero qué bueno que comentas todo esto, porque finalmente no todos tienen la cultura precisamente de la prevención en Así este es. caso, y bueno, qué bueno que tú como especialista, pues les avises al auditorio que pues deben de tener cuidado, sobre todo con los chavos, bebés en este caso, Así ¿no? es. Para que Y no bueno, se ya en la vayan. edad adulta, ahí la presencia de una hernia Sí. tal significa que el orificio donde pasa el esófago está más amplio. Entonces, en lugar de que pase justito, el esófago está con una amplitud que disminuye la presión generalmente del esfínter inferior, y es uno de los factores por los cuales tienen reflujo. Entonces, De generalmente, acuerdo. ese es un factor mecánico que no se va a corregir con medicamentos y casi siempre terminan en un procedimiento quirúrgico cuando se combina la severidad del reflujo más una hernia hiatal. Ok, ¿qué te parece para este siguiente segmento, doctor, que platiquemos de todas las alternativas que pueda haber en la parte bueno, de corrección? Antes de irnos al corte, ¿es curable? Sí, sí puede ser Sí curable. se puede ser curable. Sí puede, tanto con medicamentos, cuando no hay un factor, digamos, mecánico. El tiempo para que disminuya la acidez o cicatriz, Sí, incluso doctor. si tienes una úlcera, son de 4 a 6 semanas. Y si modificas tus hábitos de alimentación, sí puedes tener un cambio en tu sintomatología. Ahí está la clave, doctor. Ahí es una buena... Pero, ¿qué te parece si lo comentamos en el siguiente bloque? ¿Te parece? Sí. Bien, nosotros vamos a ir a un corte. Recuerden, esto es su programa Por tu Bienestar, Por tu Bienestar. Recuerden, es un espacio de conocimiento donde los especialistas pues hablan de muchísimos temas que tienen que ver con la especialidad obviamente del que hablan. Y yo soy Gerardo Cuesta y yo transmito siempre información de vida. Regreso. Ya estamos de regreso con su programa Por tu Bienestar. Recuerden, información de vida con los expertos de la salud. Y bueno, seguimos con el tema central, el reflujo gastroesofágico, y me acompaña el doctor Quintín Héctor González Contreras. Él es especialista en el tema y en otros más. Y bueno, más bien no me acompaña, yo estoy aquí en su espacio, en su consultorio. Exactamente, aquí en la clínica de gastroenterología integral, nutrición y obesidad. Pero bueno, sigamos con el tema, doctor, ¿te parece? Claro. Adelante. Bueno, en el bloque pasado nos quedamos, ya hablamos de factores de riesgo, sintomatología, comentaste también de la parte de la infancia y del adulto, cómo se presenta el reflujo, y en la parte del embarazo, ¿verdad? También. Este bloque, ¿te parece que hablemos ya de la solución? Sí. Inicialmente el tratamiento es con medicamentos. Sí, doctor. Los medicamentos que mejor funcionan se catalogan en un grupo que se llaman inhibidores de bomba de protones. Sí, doctor. IBPs. Y a ese grupo pertenece el omeprazol, que es el más viejito. Es lo que te preguntaste. Después el esomeprazol, que la diferencia es que tienen un grupo ahí magnésico, un radical magnésico que lo hace más potente. Está también el pantoprazol. Y bueno, toda esa familia de sustancias activas pertenecen a los soles. Ajá. Y actualmente, bueno, hay unos más potentes, como comercialmente el Dexivan, Nurotec, que son medicamentos que generalmente combinados con procinéticos, que son medicamentos que vacían más rápido el estómago y ayudan con el peristalsis, generalmente es el tratamiento de elección, y para el escape nocturno de la acidez, un poco de gel de aluminio, magnesio, o con algún otro componente, como el Reopan, que es malvaldato.
o alguna cubierta a base de sucralfato, si pensamos o ya documentamos alguna úlcera, y con esto generalmente en 4 a 6 semanas debe de haber una mejoría. De acuerdo. Esto también nos sirve como parámetro para tomar decisiones después. De Porque el acuerdo. paciente que se le quitan al 100% los síntomas, o casi al 100%, Se evita una cirugía. pero, espérame, pero si regresa después de 6 semanas los Ahí está el síntomas, problema. ese paciente tiene falla de tratamiento médico, pero es el paciente que justamente le va a ir bien con una operación. Al paciente que no se le quita del todo los síntomas con el tratamiento médico, tampoco se le van a quitar con la cirugía. ¿A poco? Puede ser que necesite menos dosis de medicamento, pero va a requerir algo de tratamiento. Entonces es muy importante, porque aquí vas a escuchar, igual con otro tipo de cirugías, muchas historias encontradas y pacientes que les va muy bien y que ya tienen 20, 25 años de operados y que están Sin perfectos, problema. y pacientes que al año o a los 5 años ya se aflojó la operación, ya se migró o que tienen complicaciones muy graves. Bueno, pero qué bueno que esto que estás comentando, bueno, nunca lo había escuchado, definitivamente, y qué bueno que lo comenta, porque pues no necesariamente la cirugía puede ser la opción, No, sino incluso- más bien cómo vayas tú calando el historial médico, ¿no? Y además en la evaluación, además como Evaluarlo en términos médicos. primero es la endoscopía, después la pechimetría si es reflujo no erosivo, Sí, y luego la manometría que puede incluso decirnos no operes a ese paciente porque lo ve mal, claro, porque está muy débil, porque así como hay vista cansada, también hay esófago cansado, se llama presbiesófago, y Claro. si tenemos un esófago muy débil y le ponemos un nuevo mecanismo de esfínter, no va a pasar, no va a vencer esa resistencia, entonces ahora vamos a tener un problema de disfagia, de dolor para la deglución. Entonces la manometría es esencial. Ese es el estudio esencial. Algunos cirujanos o en algunos lugares, sobre todo en provincia, que no hay todos los recursos, en donde a veces se brincan este tipo de estudios. No es lo ideal, o sea, porque al final el perjudicado va a ser el Claro. paciente, pero también el médico se va a meter en un problema porque Por lo mismo, si claro. va a estar peor de síntomas y no le ayudamos, pues con justa razón se va a quejar. claro, Entonces, entendemos. hay que hacer una evaluación completa y los pacientes que no sean candidatos no hay que andarles convenciendo y porque no les vamos a mejorar, vamos a tener doble problema. Y los pacientes que sí mejoran, pero que después del tratamiento se suspende Sí. y vuelven otra vez con síntomas, eso sí les ve bien. Y una operación bien indicada y bien hecha le va a cambiar radicalmente su estilo de vida. Hablando de estilo de vida, doctor, tú como especialista, ¿qué recomiendas a las personas que nos están viendo para mejorar su estilo de vida en alimentación y sobre todo? Bueno, primero tratar de mantenerse dentro del peso ideal. La obesidad, ¿Cómo que es otro consideramos punto, el peso ¿verdad? ideal? Mediante la relación de peso y talla. Un índice de masa corporal por abajo de 25 es el adecuado. Ya cuando estamos entre 25 y 30 ya estamos tenemos un arriba. sobrepeso grado 1 y de ahí hasta llegar a una obesidad extrema. Claro, Eso sería el primer punto, tratar de estar en nuestro peso, porque eso nos va a ayudar en el control de nuestra glucosa, de la presión arterial y en el caso de los síntomas digestivos también. muy bien. Lo otro es balancear la alimentación. No está peleado el que consumamos carne, el que consumamos picante, bebidas alcohólicas, pero tiene que ser con cierta medida, con Claro. cierta moderación. Si nos vamos al otro Al extremo, exceso, las dos cosas son perjudiciales. todo También con que te vuelvas- exceso es todo un que te problema. vuelvas vegano tampoco es del todo saludable, que te vuelvas totalmente Punto carnívoro, medio. tiene que ser un punto de equilibrio. Y Me eso parece muy va a bien. ayudarnos a estar bien Bueno, desde el punto de vista digestivo. Pues ya saben, ¿eh? Ni tan vegano ni tan carnívoro, Así un es. punto medio. Pero bueno, ¿te parece que concluyamos, doctor, con la opción de cirugía? Sí, actualmente este procedimiento hay varias técnicas, pero la más exitosa se llama funduplicatura tipo Nissen, que se llama así porque la parte que usamos del estómago es el fondo o fundus y consiste en crear un nuevo mecanismo de esfínter. De Hoy en día el abordaje por vía laparoscópica, hoy en algunos centros también lo hacen asistido por robot, pero no hay realmente diferencia en la recuperación o beneficios tangibles. La vía laparoscópica es suficiente, es el estándar de tratamiento cuando está bien Muy indicado. bien. Hay algunos procedimientos endoscópicos cuando falla esta cirugía que también se hacen a base de radiofrecuencia y que puede ser una solución también al problema. Pero en Excelente. primera instancia
se indica cuando falla la cirugía. Ese es el ideal. Ese es el Hay ideal. otras técnicas como Tuped, como Bensel varias. 4, como DOR, pero que tienen indicaciones precisas cuando hay algún trastorno de motilidad del esófago. Bien, doctor Quintín Héctor González Contreras, a manera de conclusión para pues terminar esta sección de tema central del programa Por tu Bienestar, ¿qué puedes decir de reflujo gastroesofágico? Número uno, que hay que aprender a modificar los hábitos de alimentación. No es recomendable comer e irnos a dormir, hay que dar un tiempo, 2 horas al menos, bajar la cantidad de irritantes y cuando tengamos ya molestias persistentes, acudir con el especialista porque no todo son agruras, no todo es una gastritis, a veces son problemas de vesícula, a veces incluso puede ser algo más grave, un cáncer gástrico, un cáncer de esófago, y una endoscopia a tiempo nos puede hacer la diferencia. Nos salva la vida, así es, doctor. Te agradezco mucho esta información que compartes con el auditorio de Por tu Bienestar. Seguiremos platicando en este y otros temas, doctor. Y bueno, ya lo saben, estamos aquí en su programa Por tu Bienestar, los expertos de la salud. Yo soy Gerardo Cuesta, regreso.